Qué rico verlos aquí buscando la palabra de Dios a media semana. Recordemos qué estaba pasando en Jerusalén. Estaba atacando el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a ellos. Aún en este capítulo que vamos a estudiar esta noche, los judíos pensaron que los ataques habían bajado ya, que bajó un poquitico los ataques de Babilonia contra Israel, pero ahora Jeremías muestra algo que ellos estaban haciendo mal. Recordemos que en la cultura, en esa época, existía la esclavitud en los israelitas por sus propios paisanos, por sus propios amigos o paisanos. Y habían 4 formas en las que los hombres podían convertirse en esclavos en otro hombre. La primera era por la pobreza extrema, que lo llevaba a ellos a vender su libertad para el servicio de otra persona. Eso lo vemos en Levítico 25, 39, por favor. También cuando un padre podía vender, déjame como estaba, por favor. Cuando un padre podía vender a su hija en un hogar y con la esperanza que en ese hogar pudieran tenerla o hacerla familiar. También la podía vender a su hija por esclavitud. También otro caso, en el caso de bancarrota, un hombre podía convertirse en siervo de su acreedor. Eso también lo vemos en Reyes, Segunda de Reyes 4:1. Si un malhechor o un ladrón no tenía con qué pagar la restitución de lo que él había hecho, también quedaba como esclavo. Que las personas de Israel pudieran ser esclavizadas por su propio compatriota era una gran parte de la parte económica. A veces los compatriotas se podían esclavizar mutuamente por motivos de deudas, de economía, pero los hombres endeudados podían acertar a esa persona que le estaba viendo ese dinero por esclavo, por su servicio, por cierta cantidad de tiempo. La ley mosaica decía que los judíos tenían que servir, los israelitas tenían que servir entre ellos mismos por 6 años. Al 7.º año tenían que dejarlo libre. Esa es la ley de la esclavitud. Aunque hubieran tenido deudas o aunque el juez hubiera cogido a ese malhechor y lo haya vendido como castigo de su crimen para pagar la deuda, ellos no podían pasar de 6 años. Las otras naciones o otra persona que no era israelita, que era, puede ser un prisionero de guerra, otra persona que era comprada de otra tribu, ellos podían ser esclavos perpetuamente. Un ejemplo como José. Pero aquí los compatriotas, los israelitas, no podían tener a otro israelita esclavo más de 6 años. Y eso lo da Éxodo 21:2. Dios cuando los sacó a ellos de Egipto, de su esclavitud, les dio ese mandato a ellos, una promesa diciéndole a ellos:
mire, yo lo saqué de esclavitud, ahora usted tiene que expresar esa gratitud, dando libertad a la persona que tienen como sirviente en su casa, más de 6 años. Era una norma muy importante para ellos, pero el pueblo judío no estaba haciendo caso. Dios le había dicho a ellos, pueden tener esclavos de su misma tribu de Israel, pero no pueden pasar más de 6 años. Al 7.º año tenían que dejarlos libres, pero ellos no hicieron caso. Y aquí Jeremías es utilizado por Dios para hacerle una advertencia al pueblo de Israel. Esa advertencia era muy fuerte, porque ¿cuántos de nosotros han dicho, Señor, yo te prometo que me voy a portar bien? Señor, si tú me ayudas en el estudio, yo voy al servicio los domingos. Señor, si tú me sanas de una enfermedad, yo te sirvo. En pocas palabras, hacen pacto con Dios. Y aquí vamos a mirar esta noche que es un pacto realmente. Que si realmente nosotros lo estamos haciendo, para que pidámosle perdón a Dios, porque lo estamos haciendo equivocadamente. Los invito a que vayamos a Jeremías capítulo 34 del 8 al 22. ¿Me colabora Giovanni? Gracias. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fue vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libre a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libre a su voluntad, y los habéis sujetado para que no sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morado. Gracias, Giovanni.
quizá en un intento un intento sutil para recuperar el favor de Dios durante los ataques de Babilonia, el rey Selequías proclamó la libertad de los presos. Era una especie de edicto de emancipación, de que se fueran los presos, que salieran libres. Cada uno debía dejar libre a su siervo y a su sierva de Israel y cumplir la ley divina. Sin embargo, la liberación de los esclavos fue breve. Los que obedecieron pronto se arrepintieron e hicieron volver a sus siervos y siervas y los pusieron otra vez a sus servicios. Pero aquí en el versículo 12 al 16 recuerda a Dios la ley de Moisés. No, ustedes no se inventaron esa ley. Dios ya había respondido a ese caprichoso pacto que ellos hicieron. Y ellos hicieron el pacto con Dios de sacar los esclavos. Pero la ley exigía, la ley que Dios puso por medio de Moisés exigía que los esclavos no podían pasar de 6 años en su servicio de esclavitud. Ningún israelita era obligado a servir a otro después de ese tiempo. No eran obligados a servir permanentemente. Infortunadamente, los padres no oyeron ni obedecieron la palabra de Dios. Pero ellos debían pensar, uy, nos está atacando Babilonia. Y como en ese momento los ataques bajaron, debieron pensar, uy, si buscamos el favor de Dios y lo convencemos o nos convencemos a nosotros diciendo que estamos haciendo pacto con Dios, Él tendrá misericordia de nosotros. Eso le gustaba a Dios. Lo que ellos hicieron le estaba gustando a Dios, le gustó. Pero Dios le dice, ustedes se volvieron a arrepentir de hacer lo bueno. ¿Cuántos de ustedes a veces se arrepienten de hacer lo bueno? Porque ven que otras personas no están haciendo lo bueno. Un ejemplo, lo bueno es hoy en día pagar el pasaje en Transmilenio. Si su hijo tiene mayor de 3 años, 2 años, hay que pagar el pasaje, ¿cierto? Lo bueno es pagar el pasaje. Y usted sigue pagando el pasaje de Transmilenio, pero ve que muchos se colan y usted dice, hoy corrémonos, pasemos con mi hijo juntos. Están robando, ¿cierto? Saltémonos la barra. Están robando. Se cansó de hacer lo bueno porque vio a otros que estaban haciendo lo malo. A veces nos cansamos de hacer lo bueno, buscar la palabra de Dios para edificación, en el devocional, en el estudio, viniendo a congregarnos. Pero hay otras personas que la prioridad es su estudio, su trabajo, su deporte. Entonces usted dice, ya me cansé de ir todos los domingos juicioso o los miércoles juicioso. Mire que esta persona está haciendo lo malo y le va bien, pues yo no voy. Mi prioridad ahorita es mi trabajo, mi prioridad ahorita es mi estudio, mi prioridad ahorita es mi deporte. Se cansó de hacer lo bueno, ¿cierto? Pero aquí ellos cometieron un error, algo importante. Cuando hicieron el pacto en el templo, que es en el capítulo 15, los ratificaron dividiendo un becerro. Partieron el becerro desde la cabeza hasta la cola por la mitad. ¿Y qué hacían con el becerro? Lo ponían en el piso
ensangrentado. Y las personas que se comprometían a hacer el parto, ¿qué hacían? Pasaban por encima del becerro, diciendo: si usted o yo quebrantamos ese parto, lo que le pasó al becerro nos pase a uno de los dos que quebrantó ese parto. Al caminar las dos partes, simbolizaba que el juicio que vendrían si no iban a recibir o no iban a cumplir el parto iba a ser la muerte, como este animal, como ese becerro. Es importante observar cuando Dios hizo el pacto con el patriarca Abraham. Eso no fue, Abraham no pasó por el medio del animal. El que lo hizo, ¿quién fue? Dios. ¿Y cómo lo hizo? Representándose en una antorcha que él pasó. En pocas palabras, eso está en Génesis 15, del 4 al 18, más énfasis en el capítulo 17. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, ¿quién pasó por el animal? Dios. Y cuando una persona hacía pacto con Dios, eran porque estaban en la misma condición. Y estaban en la misma condición de decir: si usted falla o yo falla, si usted falla o yo fallo, nos pasa igual que al animal. Pero ellos hicieron pacto con Dios. ¿Quién le mandó a hacer pacto con Dios? Hoy en día ¿podemos hacer pacto con Dios? ¿Sí? No. ¿Por qué? No estamos en la misma condición. Ahora ya entienden cuando alguien le diga a ustedes: parte con Dios. Usted diga: yo y él no estamos en la misma condición de para apartar. Sí voy a fallar yo en mi humanidad. Dios no va a fallar. Entonces el que va a sufrir la consecuencia por romper el pacto, ¿quién va a ser? Yo. Y eso es importante. Muchas personas no han comprendido. Y aquí Dios se lo hace recordar a ellos. De pronto, por una sutil razón, el rey convocó que liberaran a los esclavos. Sí, hágalo. Diga: mire, ya tenemos una ley, cumplámosla. Ya tenemos un mandato de Dios, cumplámoslo, porque no lo hemos cumplido, podíais hacerlo. Pero se pone a hacer pacto. Y Dios no le mandó. ¿Y qué pasó? Dios prometió tratar con el quebrantamiento de ese pacto, con aquellas personas que quebrantaron el pacto. ¿Y cómo fue? Pues ustedes lo leyeron o lo escucharon. Va a haber espada, va a haber fuerte. Por esta traición al pacto, Dios le amenazó con más fuerte un castigo, y el castigo va a venir. No os engañen, dice Pablo en Gálatas 6, 7, está detrás mío. ¿Qué nos dice? ¿Que me la lea alguien? De Dios nadie se mofa, nadie se burla. Quien piense que puede hacer trampas a Dios diciéndole: voy a tener una reforma pasajera o una oportunidad para cambiar. Señor, voy a cambiar, yo te prometo que voy a cambiar. Se está engañando. ¿Qué pasa? El título. Mira la hora que me dicen, qué pena. El título, la advertencia al pueblo. Recuerden que ya hemos abierto la advertencia a quién? Selequías, ¿cierto? Ahora la advertencia al pueblo. ¿Quién piensa que puede hacer trampa a Dios
mediante una reforma pasajera es un oportunista, se está engañando. Muchos, Señor, si tú me ayudas económicamente, yo te voy a servir más. Y ese trabajo ahora no lo deja servir. Muchos es el trabajo, otros su esposo, otros sus hijos, otros el estudio, otros el deporte. ¿Qué favor están buscando? Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas vendrán para añadidura. Pero mire, por poco tiempo duró la decisión de respetar el pacto, de la liberación de los esclavos. Los dueños muy pronto se arrepintieron de esa decisión. El rey Sedequías no protestó y ni siquiera hizo un intento para reprenderlos a ellos, porque en la Biblia no está. No hizo ningún intento. Qué triste ver hoy personas que le servían a Dios y ahora por X motivo ya no les sirven, ya no son fieles a una cita que uno tiene con Él. Una cita es los miércoles y los domingos, porque ustedes no vienen a mirarme a mí, ustedes no vienen a escucharme a mí. Qué pereza que vengan a verme a mí bien chiquitico y bien feíto. Ustedes vienen a tener la cita con mi Señor. Esa cita es con Él, con su palabra, para que Él los edifique. Pero Sedequías no quiso protestar por este cambio. Como hoy en día muchas personas no quieren protestar por el cambio que han hecho para aclararse uno. Antes buscaban más la palabra y su prioridad era Cristo. Ahorita su prioridad es otra cosa, menos Cristo. Pero acá en el caso de ellos dicen que la codicia y los intereses egoístas lo estaban atrayendo o lo estaban apartando de ese pacto. Tal vez pensaban que los ataques que el rey de Babilonia estaba atacando ya habían terminado, ya habían cesado, y que si ellos daban a esos sirvientes, sus economías se iban a afectar por la liberación. Pero ellos olvidaron que Dios ya le había dado palabra a ellos: arrepiéntense, va a haber juicio, van a tener esclavitud de 70 años. Se le olvidó que si el rey de Babilonia los atacaba y los llevaba a todos presos, nadie iba a mejorar la economía. Hoy en día muchos se le olvidan que nosotros estamos acá en la vida, ¿para qué? Para ser profesionales, para tener buena economía, para ser un chico de éxito o una chica de éxito, ¿sí? Mire, si no lo saben, usted y yo estamos acá para glorificar a mi Señor, para alabarlo en todo lo que nosotros hacemos. Pero muchos se nos olvida el por qué estamos en este mundo. A mí, dígame ese cuento hace 22 años que no conocía a mi Señor Jesucristo y mi respuesta era ser un buen contador, tener dinero, ser una persona muy importante. Ese era mi pensamiento cuando no amaba a Cristo. Ahorita mi pensamiento es vivir para Él, que las personas vean a Cristo en mí. Pero muchos
hacen parto con Dios y no saben la que se están metiendo, porque usted no es nadie para hacer parto con Dios. Dios ya hizo el parto con nosotros. Y ustedes ni yo a veces lo respetamos. Y decimos, soy cristiano. ¿Cuál es su prioridad? Su prioridad es salir de una dificultad como ellos para apaciguar las circunstancias. Muchos vienen a las iglesias para darle contentía a las esposas o al esposo, y muchos hijos vienen a darle contentía al papá y la mamá. ¡Qué tristeza! Muchos dicen, me tocó ir porque si no mi mamá no me deja ir a cine, no me deja ir a hacer un deporte, no me deja ir con mis amigos. Me tocó cumplir la cuota. Pero usted y yo no tenemos que hacer las cosas por parto, ni porque, Señor, yo te prometo que si tú me haces esto, yo lo hago. Nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque lo amamos. A mí no me importa lo que piensen las personas. No, pues, el súper espiritual, no, yo vengo a la iglesia, yo vengo a congregarme porque necesito. Pare de contar. Yo necesito. Pero muchos piensan que las iglesias son clubes sociales. Espera una iglesia que lo distraiga. Y yo digo, esta iglesia no está para distraer a ninguno, está para enseñar la palabra de Dios. Si usted es edificado, gloria a Dios. Si no, busque otro lugar que te edifique espiritualmente. Es fácil, pero aquí la reprensión era el pueblo. Ustedes están haciendo cosas para sentirse bien y no ven que se están metiendo hasta el cuello. Muchos vienen y yo no me comprometo a asistir a un lugar. Tranquilo, desde que tú dijiste, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, ya estás comprometido hasta el cuello con Él. Tranquilo. Desde que tú dijiste, Señor, ya reconozco que tú eres el Hijo de Dios que quita los pecados del mundo, que mi Señor, mi Dios te mandó a ti para que todos fuéramos salvos. Sé muy bien la palabra, pero no la obedezco. Tranquilo, ya estás hasta el cuello. ¿Sí me van a entender? Y era lo que estaba diciendo Jeremías y Dios. Están haciendo un parto de una orden o un mandamiento que yo le he dado a ustedes. Ustedes lo tenían que hacerlo sin hacer parto porque yo lo hice con ustedes. Pero a veces la ignorancia es atrevida, que decimos, parte con Dios, comprométate con Dios. Si usted lo hizo un día eso, mi invitación esta noche es: pídale perdón por su ignorancia. Señor, lo hice por ignorante, comprendí que yo no puedo hacer ningún parto contigo porque no estamos en la misma condición. Perdóname, Señor, por ser abusivo contigo y ponerme a la par contigo, porque eso es ser un abusivo. ¿Sí me van a entender? Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a obedecer tus mandatos.
Ayúdame a que tú te glorifiques en mí. Es diferente. Pero no parten ni se comprometan con Dios. Dios, a Él no le gustan Dios quiere obediencia, no quiere sacrificios. A Él no le gusta que usted se sacrifique falsamente o tontamente. Él quiere que haga lo más sencillo, hacer caso. Haga caso a la palabra de Dios y viva para Él. Y demuestre en su vida que Cristo, que mi Señor es el número uno de todas las cosas. Que lo primero y lo número uno de sus invitaciones es Él. Que cualquier cosa puede ser segundo y todas las cosas de mi Señor es número uno. Uy, no, eso es extremista, tan radical. Uno tiene que divertirse. Sí, hay tiempo para divertirse. ¿O será que el servicio de aquí dura 6 horas, 8 horas, 1 hora y media, 2 horas? Dura 1 hora. ¿Sí me va a entender? No hay excusa. Pero si hay excusa para que usted mire prioridades. Pero muchos no vemos. Nos gusta que nos digan, parte con Dios y verá que Dios te va a bendecir. Dios no quiere eso. Él quiere que usted y yo seamos más humildes, lo obedezcamos, seamos obedientes, lo busquemos a Él con acción de gracias y humildad. Pero muchos no lo hacemos, lo buscamos por un favor. Y esa es la reprensión para el pueblo ¿de quién? De Israel, de Judá. No es para ustedes. Ustedes no hacen pacto con Él. Son ellos que empezaron a apartar en el templo, mataron un animal y pasaron por encima de ese cordero. Ahora mi pregunta es, ¿Cristo es su prioridad número uno? Demuéstralo. ¿Cristo es su prioridad número uno? Ahora sí no dicen ni así, nada, se quedan quieticos. Para mí sí es la prioridad número uno y lo estoy demostrando con todo lo que yo hago. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos sea para la honra y la